Jesús ayuda en la incredulidad. Seguimos conociendo a Dios en Jesucristo, en el Evangelio de Marcos. Vimos un destello de su maravillosa gloria en la semana pasada, cuando fue la transfiguración de Cristo, donde mostró su poder, su brillo, su gloria. Y después, al bajar de aquel monte alto, Jesús les pide a los discípulos, a los 3 escogidos que habían estado ahí con Jesucristo cuando se transfiguró, que se callaran, que no dijeran nada hasta después de que haya sido levantado entre los muertos. Y no entendían, y también tenían otras preguntas, y los discípulos que le acompañaron le preguntaron sobre Elías, le preguntaron sobre esta profecía. Fíjense bien lo que dice la profecía en Malaquías. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Está ahí en Malaquías 4, del 4 al 6. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que les di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, ellos estaban pensando, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está Elías? Y le preguntaron, ¿no iba a venir Elías primero? Y esto les dice Jesús: sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, dice, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está explicando que ese Elías ya vino, que ese tiempo ya se acerca. ¿Y cómo sabemos que Elías ya vino? Bueno, si usted se va al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo 13, en este mismo pasaje, cuando lo narra el Evangelio de Mateo, dice: entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era una reencarnación de Elías, sino más bien tenía el mismo espíritu. Así se es presentado como el que va preparando el camino del Señor, ¿verdad? Ese es Juan el Bautista, pero va en representación de Elías. Lo entendieron los discípulos, según Mateo. Pero como quiera, esto de que Jesús tenía que sufrir, porque Elías también sufrió, si se recuerda, estuvo en persecución, como también sufrió Juan el Bautista. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? Lo agarraron y le cortaron la cabeza. Entonces dice, bueno, el Mesías también va a sufrir. Y eso era como que, espérame, pero si el Mesías es el ungido del Señor, el santo del Señor, ¿cómo que va a sufrir y va a ser rechazado? Eso era difícil de creer para los discípulos. Y entonces dice la palabra de Dios ahí en el versículo 14 del capítulo 9 de Marcos: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley se acabó la batería, pero de esto, no la mía. ¿Será que puedas prender este? ¿Es el que está al ladito? Bueno, sí. Perdón. Dice la palabra de Dios, bájale un poquito. Cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron.
Ahora, a mí me llama la atención, en todo lo que hemos estudiado del Evangelio de Marcos hasta ahorita, ya hemos tenido historias de terror. Ya hemos visto cómo Jesús, como si nada, saca a los demonios, ¿verdad? No es problema para Jesús sacar un demonio. Y sus discípulos hacían lo mismo. Y mi pregunta es, ¿por qué Marcos incluye otra historia de expulsión de demonios y la pone con muchos detalles? Y yo creo que debe de haber algo más, algo quiere que Marcos nos demos cuenta. Y yo creo que esta historia tiene más que ver que con demonios, tiene que ver con el fracaso de los discípulos. De aquí en adelante, bueno, ya hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos que los discípulos no agarran la onda, no están aprendiendo, no son, fallan en muchas cosas. Y eso es esperanza para nosotros, ¿verdad? Que estamos en aprendizaje, fallamos, pero vamos aprendiendo. Y yo creo que esta historia es acerca de eso, de cómo fallan los discípulos. No pudieron sacar un espíritu maligno, cosa que ya hacían, y que Jesús les había enseñado y les había mostrado muchas veces. Por eso aquí yo creo que la historia es más acerca del fracaso, más la historia acerca de la falta de fe. Y tenemos que también entender el contexto cuando fue escrito esto. Esto fue escrito a los cristianos, así como tú y como yo, que creían en Cristo, que seguían en Cristo, pero en el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano, en ese tiempo que se escribió Marcos, los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos, los mataban, los humillaban y todo eso. Entonces estas palabras tienen mucho sentido para ellos y tenemos que aprender qué es lo que está tratando de decirnos Dios. Estas palabras que vamos a leer son aliento para la incredulidad, pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema. No pudieron hacer esta expulsión los discípulos. Estamos hablando de los discípulos que no estuvieron con Jesús en la transfiguración. O sea, Jesús había bajado del monte con los 3 discípulos y los otros 9 eran los que estaban ahí que no pudieron. Y entonces estaban los maestros de la ley ahí también y empezaron a discutir. ¡Hey! ¿No que ustedes eran aquí los meros buenos? Y entonces les estaban molestando, les estaban discutiendo porque no pudieron expulsar a los demonios. Y la verdad es que si usted ha sufrido un fracaso, que yo creo que todos hemos sufrido, qué difícil es enfrentarlo. Qué difícil es enfrentar cuando las cosas no salen, cuando uno le echa ganas y las cosas no salen. Hay sentimientos de frustración, hay sentimientos de vergüenza, de tristeza, pero el primer paso para enfrentar el fracaso es aceptarlo, darse cuenta del fracaso, porque sin eso uno no puede avanzar. Y por eso yo le animo a que no deje de venir a la iglesia, no deje de asistir a los grupos de estudio, porque eso es lo que nos ayuda a dar cuentas en una comunidad de creyentes. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu fe? Necesitamos estar al pendiente unos de otros, como hace rato estábamos viendo. Eso nos da oportunidad para darnos cuenta cómo vas en el camino cristiano. ¿Vas por el camino o te estás yendo chueco? Tenemos que estar pendientes unos de otros. Y Jesús fue grandioso a la hora de enseñar. Estaba leyendo un libro esta semana y decía que Jesús era un poeta, porque ponía cosas para que las entendieras de una manera poética, ¿verdad? Cuando él dice, yo soy el camino, o sea, él literalmente no es un camino, pero es como un camino, es una metáfora para que entendamos que tenemos que seguir por su camino, por la verdad, y ahí es donde está la vida. Dios lo pone de una manera que podamos entenderlo
si andamos en Cristo o no, si vamos por el camino o no. ¿Y qué hacemos cuando fracasamos? Si uno fracasa, lo que tiene que hacer es regresar al camino, arrepentirse, darle la vuelta al volante y entrar de nuevo al camino. Encamina tus pies a Dios. Si la regaste, pues pide perdón. Restituye si está dentro de ti restituir lo que fallaste, lo que dañaste, y regresa al camino. Eso es regresar al camino de Dios. Por eso necesitamos que alguien nos ayude a veces. Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo está la relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Vas bien? ¿Vas mal? ¿Vas por el camino? Nos ayuda a que nos demos cuentas unos a los otros. Por eso nos necesitamos, porque si no, nos alejamos. Y si nos alejamos, somos presa fácil del pecado, aún más fácil, y del enemigo, y de las fuerzas que crean muerte y dolor. Bueno, ese es el primer paso. Y la historia continúa. Ahí en el versículo 19 dice: oh generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste se cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que pasa esto?, le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Jesús está cansado y molesto por la incredulidad, pero no deja de ayudar. Jesús está molesto, pero no deja de ayudar. Y me imagino que Jesús estaba muy solitario. No había quien lo comprendiera, no había quien creyera plenamente. Dice generación incrédula, y de ahí nadie se salva. Ni los discípulos se salvaron, los discípulos estaban batallando. No pudieron sacar a este demonio poderoso y peligroso. Y yo pienso que a lo mejor se confiaron y pensaron que era su fuerza y era su poder, sin una relación con Dios. Jesús está cansado y molesto de la incredulidad, pero no deja de ayudar. Muestra una gran paciencia. Evelyn, si quieres puedes poner la siguiente. Ahí están los puntos principales del sermón, para que usted se acuerde más o menos de lo que estoy hablando. Pero Jesús no los expone ahí. Jesús tiene paciencia con sus discípulos, con todos, pero especialmente con sus discípulos. No los expone ahí, no les dice Jesús: ¿qué les dije? Ya les había enseñado, ya les he mostrado muchas veces. Jesús tiene paciencia, muestra cuidado también con quienes lo buscan, con quienes vienen con dudas, aunque vengan con dudas. El Padre ya estaba dudando del poder de Jesús porque sus discípulos no pudieron, pero aún así Jesús lo trata con respeto, toma en cuenta su persona. Para Jesús la persona no es un número, no es una cosa, es alguien digno de que Jesús lo tome en cuenta. Y le pregunta al muchacho: ¿desde cuándo? Qué bonita palabra. O sea, Jesús honestamente se preocupa. ¿Desde cuándo está sufriendo así? Se compadece del muchacho y de su padre y le muestra compasión. El padre le contesta: desde que era niño. Y Jesús detecta cierta incredulidad, porque el padre dice: si puedes hacer algo. O sea, como que pues, no creo que puedas, porque ya estaba frustrado de que eso no había cambiado. Jesús detecta esa incredulidad, y el padre tenía fe porque trajo al muchacho, si no, no hubiera estado ahí. Pero no era suficiente su fe, y Jesús le pide al padre creer, dejar las dudas sobre su poder, creer
que Jesús puede cambiar las situaciones. Los discípulos estaban batallando con la duda también, como el Padre. No creían que Jesús debía de sufrir la muerte. Y tal vez esa fue una de las razones que no pudieron sacar al demonio, porque estaban dudando. Pero este padre estaba batallando para creer. Y fue sincero. Y creyó. Sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho: ayúdame en mi poca fe. Y Jesús no se negó. Aunque estaba dudando, Jesús no le negó la ayuda. Y la pregunta para reflexionar para ti y para mí es: ¿con qué duda estás batallando tú acerca del poder de Dios? ¿Qué cosa crees que Dios no es posible que haga? ¿Cuál es esa cosa en tu vida que dices: no, Dios no me puede ayudar con esto? Y le pregunto: ¿hay algo? ¿Hay algo con lo que Dios no pueda? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo ayudarte? Jesús nos confronta. ¿Cómo que sí puedo ayudarte? Jesús tiene poder sobre todo. Y yo te animo a que seas sincero con Dios. Sé sincero con Dios. Confiesa y escucha su invitación de creer. Porque Jesús tiene o no tiene la autoridad sobre todas las cosas, ¿sí o no? Lo dice su palabra. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego nos da un propósito. Por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñanles a obedecer todo lo que les he mandado. Jesús dice: pidan, y todo lo que pidan se les concederá. Pero está hablando específicamente de la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, de acercarse con Dios. La historia continúa, dice: al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo dijo: te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar. Para Jesús no era un show, era directo: te vas y ya. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. ¿Ayudó a la fe del Padre esto, sí o no? Claro. Él pidió ayuda y recibió ayuda. Jesús responde a las necesidades. Jesús siempre responde a nuestras necesidades y aclara nuestras dudas. Continúa la historia. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿No se suponía que teníamos esa autoridad también? Y fíjense lo que les dice Jesús: esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. A veces fracasamos porque no sabemos, no conocemos bien las cosas, no sabemos cómo es el proceso, entonces fracasamos, pero aprendemos porque alguien nos muestra el camino, y ese camino es Cristo. En Él debemos de andar. ¿Por qué? Porque hay demonios que son más poderosos. Hay demonios que son sordos y mudos y son peligrosos. Hay retos que son más difíciles, y la clave del éxito es estar en el camino, estar con Dios, estar en oración. ¿Por qué? Porque la oración es un canal de bendición, es un lugar. Cuando estás en oración, estás en un lugar donde Dios puede transformarte, donde Dios
puede hacer algo contigo. Jesús enseñó mucho sobre la oración. Y no solo eso, también lo modeló. También Él oró. Oraba en público y oraba en privado. Se iba antes de que saliera el sol, se iba a orar. O de la madrugada, se iba a un lugar solitario a hablar con Dios. Oraba por sus discípulos, oraba con sus discípulos, oraba por la gente, daba gracias, intercedía y dio instrucciones específicas de cómo orar, sin palabrería, sin presumir, orar en secreto, orar siempre y sin desanimarse. Da la historia de la viuda con el juez injusto. El juez que no le importaba. Orar al Padre, pedir que se haga su voluntad, pedir por el pan diario, pedir perdón, adorarlo, orar para comprometerse, orar para examinarnos, orar para dar gracias. La oración equivale a tu fe. La oración equivale a tu fe, equivale a tu relación con Dios. En el molino que vamos los domingos en la tarde, el pastor Harold Thornsberry, el de California, le dio a todos unas hojas, porque estamos hablando de cómo necesitamos confesar nuestros pecados y tener a alguien que nos ayude. Y una de las preguntas que pide para dar cuentas son estas. Unas preguntas dice: ¿pasé tiempo en devocional con Dios, leyendo la palabra y orando todos los días de la semana pasada? Si sí, ¿cuántos días? ¿Son más o son menos que la semana antepasada? ¿Vas mejorando o vas empeorando? Y estas palabras, estas preguntas, no es para hacer mala onda, no es para humillar a nadie, no es para exponerte, sino más bien, esto se hace con alguien que te ama, alguien que quiere verte bien, alguien que ama a tu familia, te hace estas preguntas. Tienes que buscar a alguien en tu vida con que tú puedas tener esta confianza y que te diga: oye, ¿cómo vas? ¿Has estado con Dios esta semana? ¿Qué te ha dicho? ¿Lo has obedecido? ¿O cuánto tiempo es necesario esperar para obedecer? ¿Cuánto tiempo es correcto esperar para obedecer? En el Día de las Madres, ¿cuánto tiempo necesita que un niño esperar para obedecer? ¿Cuánto? 0. Cuando alguien da una orden, la mamá dice: mi hijo, ayúdame con esto. ¿Cuándo quiere que lo hagas? Ya. Cuando Dios te habla, ¿cuándo quiere que actúes? Ya. O no, pues al rato que tenga tiempo. O no, cuando yo tenga ganas. Alguien tiene que decirte: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué te ha dicho? ¿Lo has obedecido? Y si no, pues arrepiéntete. Date cuenta de tu fracaso y haz algo al respecto. Pero eso viene cuando uno empieza a dar cuentas. Por eso yo les pido: sigan viniendo a la iglesia, sigan acercándose a Dios, pero también en su tiempo devocional, en su tiempo personal, separe tiempo para estar con Dios. Porque ahí está la clave de la fortaleza. Porque si no, vienen los demonios y causan dolor. Y tengo que recordarle que usted es un líder, o para que usted me entienda, la nueva generación, usted es un influencer. Quieras o no, tú eres un líder, bueno o mal, pero eres un líder. Y si tú no oras, si tú no tienes una relación con Dios cercana, los demonios no se van a ir. Y si no le enseñas a los tuyos, a tus hijos, a tus padres, a tus seres queridos, pues son víctimas fáciles del enemigo. ¿Qué defensa tienen contra las fuerzas del mal? Ni siquiera se dan cuenta. Los agarran. No, yo estoy bien. Y están bien perdidos.
¿Qué defensa tienes contra el mal si no estás en oración? Si no tienes a Dios cercano. Los demonios no se van y atacan. No tienes ninguna defensa contra el enemigo si no tienes una relación cercana con Dios. Si tú ves una película de terror, asústate porque así te va a tocar. O sea, no tienes ninguna defensa contra el mal. Y no me refiero solo a los demonios, me refiero al pecado, a la maldad. Una relación cercana con Dios, ¿cómo es? ¿Cómo sabes cuando una persona tiene una relación cercana con Dios? Bueno, sé lo que Dios está haciendo a mi alrededor. Sé lo que Dios me está diciendo todos los días, me está diciendo algo. Dios me está hablando porque lo estoy buscando de corazón. Yo sé lo que Dios me está pidiendo y lo estoy obedeciendo, lo estoy tratando de seguirlo lo más posible, pero yo tengo una relación cercana con Dios. Dios me conoce y yo conozco a Dios. Yo le hablo y Él me habla. Y cuando viene un demonio, sale rápido. Esto es lo que te va a dar victoria en tiempos difíciles, pero solo es a fuerza de oración. Esa fortaleza se va a ver en tu vida, se va a ver en tu familia, se va a ver en tu iglesia, se va a ver en tu comunidad, porque estás cerca de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: el que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. ¿Quién quiere dar mucho fruto aquí? Amén. Tener el fruto de paz, de amor, de alegría, de fidelidad. Pero separados de mí, no podés hacer nada, no va a haber fruto. Jesús ayuda en nuestra falta de fe. Jesús nos dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Tenemos que acercarnos a Dios para que Él incremente nuestra fe y Él nos va a ayudar, no nos va a defraudar. Si lo buscamos constantemente en oración, Él nos contestará. Jesús no rechaza a un corazón arrepentido y humillado que se acerca a Él. Y una persona así vive en victoria, vive con fortaleza, vive en una relación cercana con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Leer tu Biblia, meditar en ella, platicar con Dios acerca de ella y orar cada día y hacer silencio para que Dios te hable. Parece muy básico, parece muy simple a veces, pero es difícil. Si no aquí, ¿por qué es difícil orar? ¿Por qué es difícil acercarse a Dios? ¿Por qué? Porque nadie quiere realmente acercarse a Dios. Porque entre más se acerca uno a Dios, más se da cuenta de sus pecados. Te acercas a lo santo y te das cuenta de que tú no estás ni cerca. Tienes que enfrentar tu pecado, tienes que enfrentar tus imperfecciones y es difícil confrontar eso. Pero hay buenas noticias. El Evangelio, Dios te ama. Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz, aun cuando tú no eras perfecto, aun cuando tú eras enemigo de Dios, Jesús fue a la cruz por ti. Jesús, de una historia del hijo pródigo. ¿Cómo recibe el padre al hijo pródigo? Con los brazos abiertos. Dios siempre te recibe con los brazos abiertos, pero tienes que acercarte. ¿Por qué no fue inmediatamente el hijo pródigo? Tenía vergüenza. Decía: yo puedo solo. ¿Y pudo solo? No pudo solo. Realmente lo que necesitas es a tu Padre Celestial. Dios sabe, Jesús sabe tus pecados. No lo vas a sorprender. No lo vas a sorprender. Pero Dios quiere que seas honesto. Una relación no puede ser profunda si no es honesta. Entonces, a la hora de acercarte, sé honesto. Padre, tengo este problema, tengo este pecado, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Y el Señor te va a ayudar, pero tienes que confrontar eso, aceptar tu fracaso, arrepentirte y aprender.
y tener fe, creer que sí, Dios puede hacer algo con esta situación que estoy batallando. Pero si confiesas, te quitas esa carga y la cambias por una más ligera, que es la misión de Cristo, de ser testigos, de ser alguien que da fruto, que demuestra cómo es vivir con Cristo, y te pones a compartir y a ser discípulos. Eso es más fácil que el pecado con el que estás cargando. Acércate a Dios, ten la fortaleza de la oración para bien de tu vida, para bien de tu familia, para bien de tu iglesia, para bien de tu comunidad. No dejes que la indiferencia ni la negligencia de tu relación con Dios te arruine la vida. No la desperdicies. Deja que el Señor te muestre el camino, que es Cristo, y sobre todo te ayude a caminarlo para que vayas de gloria en gloria, de victoria en victoria, a ser más como Cristo y dar de esos destellos de la hermosura, de la santidad, de la gloria a Dios. Jesús es hermoso no porque su rostro sea bonito. Jesús es hermoso porque es santo, porque es misericordioso, porque es amoroso, porque es compasivo, y así podemos ser nosotros también si nos acercamos a Dios, si tenemos una vida de oración, una relación cercana con Dios. Que el Señor nos ayude. Yo quiero invitarlos a que se acerquen a Dios con este canto. Sacado directamente del Salmo 35. ¿No? Ay, no me acuerdo.